buenas tardes. Soy Pablo López, director de uno de los expertos de los que nos hablaba Mariví en ese vídeo, ¿no? Vamos a tener un experto dentro del ISET justamente sobre el tema que vamos a abordar, a dar unas pinceladas hoy, ¿no? La psicoterapia afirmativa LGTBI, ¿no? Hemos estado trabajando mucho para poner en pie este experto y poder tener una formación amplia para trabajar con el colectivo LGTBI, con las demandas específicas que tiene el colectivo y, desgraciadamente, todavía tener que trabajar la LGTBI-fobia interiorizada que viven algunos de nuestros pacientes. Así que nada, os invito a que entréis en la web, veáis toda la información sobre el experto. Contaremos con profesorado ampliamente formado sobre todo ello y que está a la última investigando y con pacientes del colectivo, ¿no? Tendremos, por ejemplo, a Gabriel J. Martín, estará dentro del profesorado, a Ana Adán, de Estudios Psicólogos, o sea que tendremos a gente que lleva años trabajando, que ha escrito mucho literatura sobre todo ello. Y bien, bueno, una vez que, no sé si lo he dicho, ¿no? Yo, aparte del director del experto, pues soy director del gabinete de Estudios Psicólogos, que llevamos como aproximadamente unos 14 años trabajando específicamente con el colectivo LGTBI, formando a profesionales de la psicología en, bueno, cómo trabajar determinadas problemáticas derivadas de la LGTBI-fobia interiorizada. Bueno, pues cuando yo estaba en la Fundación Triángulo, militando hace muchos años, nos dábamos cuenta de que había una barrera, ¿no? que a nuestros usuarios a veces le costaba acudir a cualquier psicólogo o cualquier psicóloga por miedo a que fuera homófobo o a que tuviera prejuicios y estereotipos hacia el colectivo o que iba a desconocer completamente su realidad. Bueno, entonces por eso creamos la marca Estudios Psicólogos. Por un lado, para romper esa barrera y por otro lado, para formar a profesionales para que en algún momento no hiciera falta ningún gabinete específico, sino que cualquier psicólogo pudiera trabajar perfectamente con el colectivo LGTBI. Y bueno, espero que a la gente que hagáis este experto os guste, cumpla vuestras expectativas, que seguro que sí. Y si no, pues os llevéis por lo menos esta píldora que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cuál es el proceso de autoaceptación por el que pasan los adolescentes LGTBI o no tan adolescentes y con el cual tendremos que acompañarles en consulta, y unas pinceladas sobre qué es la LGTBI-fobia interiorizada y cómo vamos a poder detectarla, ¿no? Que a veces pues hay una homofobia interiorizada más sutil que nos es difícil, complicado detectar. Pues bien, ya estáis por ahí todos, me parece. Perfecto. Pues voy a compartir el PowerPoint y comenzamos. Perfecto. Y aquí. Bien, pues os voy a hablar de unas etapas en el proceso de salida del armario, de autoaceptación. Hay diferentes modelos, ¿no? En cuanto al proceso de autoaceptación o de salida del armario. Hay diferentes autores. Se parecen en gran parte, ¿no? Las etapas que describen. Yo os voy a contar las que detectó, los estadios de los que habló Ana Belén Gómez, que es psicóloga del programa de atención a homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que en la Comunidad de Madrid existe un programa público que ahora está en la calle Alcalá, y ella detectó una serie de estadios. Bueno, lo primero sería hablar de cuando cualquier adolescente, tenga la orientación sexual que tenga, tiene las primeras atracciones, los primeros deseos, las primeras fantasías
suelen ser cuando en la preadolescencia, 10, 11, 12 años, es cuando aparecen esos primeros deseos, esas primeras atracciones. Lo que pasa es que lo que un adolescente heterosexual a día de hoy, no todos, pero la mayoría ya empiezan a vivir con naturalidad, despertar de su sexualidad, sin miedos, sin prejuicios, sin estereotipos, sin sentimientos de culpabilidad. Todavía hoy en día el adolescente gay, lesbiana y bisexual lo vive con miedo, con, con cierta vergüenza, con culpabilidad, sobre todo si le han llegado determinados mensajes, por ejemplo, de la jerarquía católica, con estereotipos y prejuicios, ¿no?, que tendrá que ir desmontando. Pues así lo vive un poco a día de hoy todavía ese descubrimiento de la homosexualidad, ¿no? Y esa salida del armario o salida del closet, ¿no?, como se diría en Latinoamérica. ¿Y por qué una persona homosexual tiene que salir del armario y una persona heterosexual no? Porque hay lo que se denomina la presunción de heterosexualidad, ¿no? Es un poco como la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por la presunción de heterosexualidad es todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que empiece por la pluma, ¿no?, por tener determinado maneramiento, piense, pues a lo mejor es lesbiana, a lo mejor es gay, o porque directamente me lo haya dicho, ¿no? Hasta ese momento todos computamos a día de hoy todavía como heterosexuales. Por eso en algún momento cada uno de nosotros hemos tenido que levantar la mano y decir, oye, a mí no me metas en ese grupo, ¿no? Y a veces tener que romper esa presunción es lo que a algunos de nuestros pacientes les cuesta, ¿no? Romper esa presunción, esas proyecciones que ha hecho todo el mundo, los vecinos, la sociedad, sus padres, ¿no? Porque en cierto modo es como voy a defraudar a la gente porque ya se ha hecho una idea, una proyección sobre mí. La sociedad tendría que ir hacia no tenemos que presuponer la orientación sexual de nadie, ¿no? Y entonces dejarlo en abierto y así no habría que romper ninguna presunción y no habría que salir de ningún armario. Pero a día de hoy todavía es así, ¿no? Bueno, pues mira, aquí hay un armario, ¿no? Y me hace la pregunta, bueno, ¿quién está, ¿no?, dentro de ese armario? Claro, hablábamos de que eso, en la adolescencia, la preadolescencia, aparecen las primeras fantasías, los primeros deseos. Antes de eso, ¿hay algo? Sí, antes de eso habría principalmente dos cosas. Una de ellas es la exploración de la sexualidad de forma indiscriminada, es decir, con personas del sexo contrario y con personas del mismo sexo, sin que esa exploración que hace uno mismo con su cuerpo o con el cuerpo del vecino o del al lado, no marque ninguna orientación sexual futura, ¿no? Es decir, estoy explorando mi sexualidad, está ebulliendo esa sexualidad, pero como lo esté explorando no marca ninguna orientación sexual futura. Y hay otra cosa antes de la preadolescencia, que es la escenificación de roles. Yo iba a la playa, ¿no?, todos los veranos y yo decía que dentro del grupo de amigas de la playa estaba enamoradísimo de Marta, ¿no?, cómo me gustaba Marta y demás. En verdad no había ninguna atracción, ni había ningún deseo, ni nada por el estilo. Lo que había era querer no salirme de la norma, querer escenificar lo que había en todos los lados, ¿no? En las series, en las películas, en mi casa, en todo en mi grupo, ¿no?, de amigos. Quería no salirme de la norma, ¿no?, seguir perteneciendo a la norma. Esto es importante remarcarlo porque hay padres que dicen, oye, pero a ti no te gustaba Marta cuando tenías 9 o 10 años. No, ¿no? Lo que había era esto que os estaba contando. Porque a veces se confunden, ¿no? Los padres no les cuadra ese tipo de cosas. Bien, pues el primero de los estadios que detectó Ana Belén Gómez es el de sentimiento de diferencia. El adolescente LGTBI se siente diferente a sus iguales, el chico a otros chicos, la chica a otras chicas, ¿no? Nota ciertas diferencias en cuanto a hobbies, aficiones, gustos, pero no sabe muy bien
caracteres, ¿no? A veces también, pero no sabe muy bien a qué achacar esa diferencia, no le pone nombre, no la etiqueta todavía, ¿no? Sin embargo, sus compañeros y compañeras a veces ya sí que le ponen nombre, ¿no? Ya sí empiezan a ver ciertas rarezas, ¿no? Ciertas cosas que no les cuadran, como por ejemplo lo que se supone que son estrictamente los roles de género, y empiezan a utilizar determinado vocabulario. Maricón, bollera, tortillera, marica, etcétera, ¿no? Fijaros lo duro, ¿no? Que es el bullying LGTBI-fóbico y lo importante que es trabajarlo en el aula. ¿Por qué digo que es muy duro, especialmente duro? Porque el insulto precede a la persona. Es decir, al niño le están llamando, o a la niña le están llamando maricón, bollera, tortillera, incluso antes de tener conciencia esa persona de tener una orientación homosexual. Por lo tanto, están manchando su etiqueta, ¿no? Una etiqueta que luego se va a tener que poner. Están cargando de negatividad esa etiqueta. Y va a hacer que cuando ese niño o esa niña, si finalmente tiene una orientación homosexual y descubre que es homosexual, le va a costar mucho más aceptarse porque es con lo que le han estado machacando continuamente, ¿no? Entonces, esa discriminación, ese estigma va a dificultar a posteriori mucho más la aceptación por parte de ese chico o esa chica. Siguiente estadio es el de negación. Uy, 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 que ya empiezo a darme cuenta qué es lo que me ocurre, que cuando me voy a la cama tengo determinadas fantasías, determinados pensamientos, que me fijo mucho en el chico o la chica, que para mí es el chico o la chica guapa o guapo de clase. ¿Y qué es lo que hago en estos momentos cuando todo esto va apareciendo, va surgiendo? Pues negarme, ¿no? No quiero pensar de esta manera, intento no tener estas fantasías e intento orientar todo hacia la heterosexualidad, que no voy a ser feliz así, que esto está mal, que por qué a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Son esos pensamientos. Es la negación. La negación, fijaros, que puede ser muy consciente y muy dirigida o muy intencionada, ¿no? O puede ser totalmente inconsciente esa negación hasta tal punto de no darme cuenta de esos procesos, de esos mecanismos de negación y que este deseo aparezca mucho más tarde en el tiempo, ¿no? Debido a esos mecanismos de negación. Siguiente estadio, si paso el estadio de negación, sería el de lucha, ¿no? El enfrentamiento a la LGTBI-fobia interiorizada. Yo siempre digo que la homofobia, que la LGTBI-fobia no solamente es patrimonio de algunos heterosexuales. Los que somos gays, los que somos lesbianas, los que somos bisexuales, también hemos sido homófobos. No venimos de un planeta diferente donde ser homosexual es guay no, venimos de la misma cultura, de la misma educación, de la misma sociedad que carga con dureza el hecho homosexual. Entonces, hemos tenido que hacer un trabajo interno de, de aceptación, ¿no? De limpiar la etiqueta esta que nos han manchado tanto anteriormente, ¿no? Hemos tenido que permitirnos ser homosexuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un trabajo que muchas veces hacemos en soledad al principio, o algunos piden ayuda, afortunadamente, a nosotros, ¿no? Los psicólogos, pero es un trabajo que a veces se hace muy en silencio y de forma individual, ¿no? Pero llega un momento, que sería ese estadio 4, en el que nuestros pacientes necesitan abrirse, ¿no? Ese que es el gran secreto que les supone muchas rumiaciones, muchas noches sin dormir, muchos de sus pensamientos, necesitan en un determinado momento abrirse, ¿no? Este estadio de la manifestación no es la del orgullo gay, sino es lo que propiamente se consideraría la salida del armario, ¿no? Es un primer momento en el que me abro a una persona para decirle que es que me ocurre esto, mira lo que me pasa, ¿no? Normalmente esa primera persona es la mejor amiga
¿no? En femenino, tanto para el hombre gay como para la mujer lesbiana o bisexual. ¿Por qué? Porque, bueno, parece ser, y a los estudios así lo dicen, que las mujeres en general aceptan mejor esta diversidad que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues nos solemos abrir a la mejor amiga principalmente. Lo importante es que esa primera persona tenga una serie de características, pues sepa que va a reaccionar bien, que no es homófoba, que me va a servir de algo contárselo, que me va a guardar los tiempos, porque para nuestros chicos al principio es muy importante controlar quién lo sabe y quién no, manejar uno mismo la información y no tener una sensación de que se me está descontrolando esa información. Luego en consulta trabajaremos que les dé igual que escape a su control quién lo sabe y quién no lo sabe, ¿no? Pero en un primer momento es importante para ellos. Entonces, bueno, tiene que tener unas características, ¿no? Esa primera persona con la que nuestros chavales se abran. El siguiente estadio, después de esto, es la búsqueda de iguales. Mi amiga Maripuri me ha comprendido muy bien, lo hemos hablado juntos, hemos estado hablando por teléfono sobre ello mucho tiempo, etcétera. Y llega un momento que voy a buscar el compartir experiencias, de saber cómo vivieron estas situaciones otros iguales, ¿no? Otros gays, lesbianas y bisexuales. La búsqueda de iguales es importante no solamente para el colectivo LGTBI, ¿no? Sino en muchos casos y para muchos colectivos de personas. Al final busco pertenecer a un grupo y poder compartir con un grupo cosas que tengo en común con ellos, ¿no? Es decir, que no solamente es esa búsqueda de iguales para ligar, que también, sino para compartir. Por eso, como personas que vamos a ser expertas en trabajar la LGTBI-fobia interiorizada, es importante que dominemos cómo pueden buscar iguales los adolescentes LGTBI o no tan adolescentes allí donde vayamos a ejercer nuestro trabajo, ¿no? Siguiente de los estadios es el de la integración. Este estadio es un cambio cualitativo respecto a los otros estadios. No solamente es que nuestros pacientes se den cuenta de que son gays, de que son lesbianas, de que son bisexuales, que de eso ya se han dado cuenta, ¿no? En todos los otros estadios de los que hemos hablado, sino que seguramente o con mucha probabilidad voy a ser LGTBI toda mi vida, ¿no? Bueno, la vida da muchas vueltas y la sexualidad fluctúa, ¿no? A lo largo del tiempo, pero bueno, hay probabilidades de que eso sea así, ¿no? Por lo tanto, no solamente voy a ser un LGTBI a los 20 años, que es casi como guay hoy en día, ¿no? En determinados foros o en determinados ambientes, sino que además voy a ser un LGTBI a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, voy a ser un viejecito o una viejecita LGTBI. Por lo tanto, cuanto antes se empiece a hacer una serie de cosas, pues mejor, porque tarde o temprano lo voy a tener que hacer. Voy a estar toda mi vida llevando una doble vida, por ejemplo, o voy a estar toda mi vida invisibilizándome o invisibilizando a mi pareja o no mostrando nunca nuestra afectividad en pareja, solo de puertas para adentro o sin hablar con los padres, ¿no? Que el tema de los padres es todo un tema dentro de lo que trabajamos en consulta. Claro, porque es que, fijaros, algunos de nuestros pacientes parece que tienen como estrategia, cada menos, ¿no? Pero todavía algunos parece que tienen como estrategia esperar a que sus padres fallezcan para poder vivir libremente tal y como son, ¿no? No sé si es una buena estrategia teniendo en cuenta la esperanza de vida que hay ahora, ¿no? Por eso este estadio de integración es un cambio de chip de decir, bueno, quizá tenga que abordar este tema, ¿no? El tema de la revelación a mis padres, ¿no? De hablarlo con naturalidad, etcétera. Porque es que al final, tarde o temprano, voy a acabar haciéndolo, ¿no? Entonces, es algo que cuesta, que a muchos de nuestros chicos y chicas les cuesta, pero es algo que hay que verlo, ¿no? En la meta, ver como un tema a abordar y a hacerle frente, ¿no? Bien, y el último estadio, el de consolidación. Una vez que ya he pasado por todos estos estadios,
pues, y he elaborado todo este proceso, al final, en este último estadio, el ser gay, lesbiana o bisexual no es tan importante ya pasa a un segundo plano, ya no es lo más importante que soy. Hasta este momento sí, porque me suponía muchos costes sociales, muchos quebraderos de cabeza, muchas noches sin dormir, mucho este lo sabe, este no, aquí puedo hablar y manifestarme como soy, aquí no, controlando, mucho control, ¿no? Y con todo el estrés y la ansiedad que provoca ese continuo control. Cuando ya he pasado por todas las etapas, el ser LGTBI se convierte en una característica más de mi identidad, como pueda ser el ser español o el ser psicólogo o el ser de izquierdas o de derechas, ¿no? Es decir, una característica más de mi personalidad, ¿vale? Pero no lo único que me define, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, lo podéis ir haciendo por el chat. Luego al final de la sesión clínica la revisaremos, revisaremos algunas de las cosas que hayáis comentado sobre lo que estamos viendo, ¿no? Me cuesta esta unidireccionalidad, pero bueno, es una sesión clínica, luego abriremos. Y recordar también que si al final participáis en el experto, os unís a que trabajemos juntos estos temas, pues ya será todo mucho más bidireccional y veremos con mucha más profundidad todos estos temas y muchos otros. Bueno, vale, pues vamos a tener que trabajar en consulta la LGTBI-fobia, ¿no? La LGTBI-fobia externa, digamos, y la LGTBI-fobia interiorizada. Vale. Bueno, si hablábamos de homofobia, es la fobia, ¿no? Es la aversión. Yo siempre digo, es el odio, ¿no? La fobia, que es el rechazo, ¿no? El odio, la aversión irracional, las fobias muchas veces son irracionales, en este caso a la homosexualidad, a las personas homosexuales, ¿no? Me gusta muchas veces destacar esto de irracionalidad, porque tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué rechazas a los homosexuales? ¿O por qué no quieres que los homosexuales se puedan casar? O etcétera. Pues porque no, porque no me gusta, porque no me parece bien, ¿no? Muchas veces, en la gran mayoría de ocasiones, no hay un porqué, no hay una argumentación detrás de ese rechazo, de ese odio, ¿no? Por eso lo meteríamos dentro del campo de las fobias, ¿no? Bueno, la fobia es una fobia a varios niveles. Nivel personal, ¿no? Que es sistema de creencias o prejuicios, ¿no? Se trabaja mucho el tema de los prejuicios. Interpersonal, cuando afecta a la relación entre los individuos. También en el plano institucional, es cuando las propias leyes discriminan, ¿no? O las organizaciones, por ejemplo, la religiosa, el sistema educativo o las familias, ¿no? Cultural, cuando es algo que está dentro de los códigos de comportamiento o moral, ¿no? Cuando está dentro de los códigos morales. Es decir, que puede estar esa LGTBI-fobia en diferentes niveles estamentales, ¿no? Y es importante detectar en qué niveles de nuestra sociedad todavía a día de hoy podemos detectar esa LGTBI-fobia. Bueno, y en nuestros pacientes la podemos encontrar esa LGTBI-fobia en diferentes niveles. Bueno, en nuestros pacientes y en la sociedad en general. La homofobia conductual, que sería la más clara de detectar, la más visible, que es aquella que tiene que ver con comportamientos, ¿no? Como pueda ser la agresión, el insulto, el dar de lado, el inventar motes, ¿no? Pues bueno, todo esto que tiene que ver con conductas y es muy clara y muchas veces, desgraciadamente, cuando se trabaja el bullying LGTBI-fóbico, se queda en esa homofobia, bueno, ni siquiera en toda la homofobia conductual, solamente la más visible, la agresión, el insulto, y no se trabaja muchas veces el marginar, el inventar motes, todo esto muchas veces ni siquiera se trabaja, ¿no? Luego encontraríamos una homofobia un poco más profunda, que es la cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos que tengo yo en torno
a la homosexualidad, a lo que es ser homosexual, a lo que supone no cumplir los roles de género, no solamente en los demás, sino en mí mismo, en mí misma, ¿no? Y algo muy importante, que constantemente hablaremos de ello, que es lo que tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos hacia las personas LGTBI, ¿no? Todo eso formaría parte de la homofobia cognitiva. Y luego está la mucho más profunda, que es la homofobia afectiva. Fijaros, si es sin duda la más difícil de trabajar, que es ese emociones que siento yo hacia las personas homosexuales y hacia mí mismo o mí misma en el caso de que sea homosexual. Esa vergüenza, esa ira, esa culpa, ese asco, ¿no? Que algunas personas relatan sentir por el hecho de ser homosexuales, ¿no? Y es lo más difícil de trabajar, porque, porque nos encontraremos pacientes que te digan, no, no, si yo en el plano racional, yo entiendo que no estoy haciendo nada malo por ser homosexual, que está bien, que yo se lo diría a un amigo o a una amiga mía, ¿no? Que no pasa nada, se lo diría, es decir, pero, sin embargo, incluso pacientes que tienen un contexto totalmente favorable para poder expresar y vivir su homosexualidad, y sin embargo, debido a esa homofobia afectiva tan difícil de detectar y tan difícil de trabajar, pues están en el armario o no se hacen visibles o llevan doble vida o se ocultan, bueno, muchas formas, ¿no? de llevar esa homofobia afectiva. ¿De dónde puede venir? Si tiene todo un contexto favorable, pues luego vemos, ¿no? Que detectamos que muchas veces, en muchas ocasiones, viene de haber vivido bullying homofóbico, ¿no? De la LGTBI-fobia, de ese trauma asociado a la LGTBI-fobia por el estigma de discriminación que se ha vivido en el aula, ¿no? Esa especie de trastorno de estrés postraumático complejo que se vive después del bullying. Lo comentaremos ahora, ¿no? Bueno, ha habido avances, ¿no? Quiero que nos pongamos un poco en el contexto en el que está ahora la psicoterapia afirmativa LGTBI, que es, fijaros que avance. El primero de todo, que apareciera la palabra homosexual. El término homosexual, fijaros, apareció antes que el término heterosexual. ¿Por qué pensáis que apareció antes el término homosexual? Porque había que nombrar antes a lo supuestamente raro, a lo supuestamente minoritario, ¿no? A eso es a lo que había que etiquetar, a lo que había que poner nombre. Claro, y luego dijo la sociedad, bueno, ya que hemos puesto nombre a eso, vamos a ponerle nombre a lo nuestro, ¿no? Y apareció la palabra, el término heterosexual. Fijaros, un proceso muy parecido al que ahora hemos vivido con la palabra cisgénero y trans, ¿no? Y lo trans, ¿no? Se creó antes la palabra trans, que era la excepción, lo anómalo, ¿no? Lo supuestamente raro, ¿vale? Y luego ya lo normal, ¿no? Lo que entraría dentro de la norma, que es lo cis, ¿no? Que es aquellas personas en las que su sexo biológico coincide con su dimensión psicológica y social, ¿no? Entonces apareció el término cis, ¿no? Muy recientemente, igual que pasó en aquel momento con la dualidad, ¿no? El binomio heterosexual-homosexual. Bueno, luego se han ido aboliendo las leyes de penalización de la homosexualidad. Todavía en ciertos países del mundo esto no ha ocurrido, ¿no? No lo podemos olvidar. Luego vino Stonewall, ¿no? En el año 1969. El inicio de toda la revolución que ha supuesto el movimiento LGTBI, que estamos donde estamos por uno de los movimientos sociales más potentes, sin duda, ¿no? Y que ha sido una lección a la sociedad, que ha sido el movimiento LGTBI, los colectivos LGTBI. Desapareció la homosexualidad como enfermedad en el año 1973, desapareció del APA, la desaparición de sus manuales, y en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud.
Luego, en el año 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo, o no, en el cuarto país del mundo en aprobar el matrimonio. Bueno, en verdad, afortunadamente en España no se aprobó un matrimonio homosexual porque no se aprobó algo diferente. Lo que se hizo fue ampliar un derecho, que es el derecho al matrimonio, también para las parejas del mismo sexo, con todos sus derechos, incluida la adopción, ¿no? Ese fue el gran avance que se hizo solo una vez y sin crear algo diferente, ¿no? Como dijo Pedro Cerolo en su momento, la igualdad, si no es total, no es igualdad. Bien, y fijaros, eh, yo cuando estudié psicología, estaba en cuarto, por ahí en el año pues, 2003 sería, yo tuve un profesor, eh, Francisco Labrador, le saludo desde aquí si ve esto en algún momento, se acordará de mí porque era bastante pesado en el aula, cuando él, en su clase de técnica de modificación de conducta en la Universidad Complutense, todavía hablaba de utilizar las técnicas aversivas, y en su libro venía, para la homosexualidad no, para la homosexualidad que él llamaba egodistónica, es decir, solamente para aquellas personas que te lo pedían, es decir, que no vivían, para aquellas personas que no vivían bien su orientación sexual. Claro, yo levantaba la mano y decía, bueno, qué casualidad que todas las personas que no viven bien su orientación sexual son homosexuales, ¿no? No nos viene ningún heterosexual a cambiar su orientación sexual. Yo digo, eso no será fruto de la homofobia y no porque sea algo negativo tener una orientación homosexual, ¿no? La homosexualidad es tan buena o tan mala como la heterosexualidad. Si alguien sufre, si algunos de nuestros pacientes sufren, si algunos de nuestros pacientes lo pasan mal, no es por ser homosexuales, es porque hay alrededor todavía una sociedad que carga con dureza la homosexualidad, ¿no? Esto es importante dejarlo claro, ¿no? Y que nuestros pacientes sean conscientes de ello, porque si yo veo que al final lo que me da problemas es la homofobia y no mi homosexualidad, pues el objetivo no será cambiar mi homosexualidad, sino cambiar la homofobia alrededor y la homofobia interiorizada que tengo. ¿Vale? Porque además, para todas aquellas, si hay alguna persona que todavía quiera poner en práctica las técnicas de conversión, pues no hay ningún estudio que avale que esas técnicas de conversión sean efectivas. Todo lo contrario, causan mucho dolor y mucho malestar y muchos más problemas de salud mental a aquellas personas que se meten en todas estas técnicas de conversión. Afortunadamente en España, ya en algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, se multa a aquellos centros o aquellas psicólogas, ¿no? o psicólogos que publiciten que van a cambiar la orientación sexual de las personas, que van a utilizar estas técnicas de conversión. Eso ha sido uno de los grandes avances. Como el ver al final, eh, aquí me he equivocado, ver la homofobia como un problema, ¿no? Al mismo nivel que la xenofobia y el racismo. Y de hecho, afortunadamente se ha instaurado un día, el 17 de mayo, como el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, ¿no? Porque se ve ya como un problema al mismo nivel que la xenofobia y el racismo. Y la proliferación de la psicología afirmativa LGTBI como un campo de estudio, como un campo que cada vez se va desarrollando más. Prueba de ello es el experto que lanza el ISEP a partir de marzo. Bueno, ¿y cómo se construye la homofobia? Pues al final, como muchas otras discriminaciones, se reduce la individualidad al grupo, es decir, ya no es una persona gay o una persona lesbiana, sino que todos los gays y todas las lesbianas son iguales, se trabaja como un grupo diferente a mí, ¿no? Es decir, contrapuesto a mí, como menos humano, deshumanizo a esas personas y además las veo como una amenaza. ¿No? Esto de los gays abusan de niños, las lesbianas
bueno, pues deshumanizar, ¿no? Y verlo como una amenaza para así poder justificar la agresión hacia ese otro que es menos humano y que es muy diferente a mí, ¿no? Así se construye lo que llamamos la estrategia del odio, ¿no? La LGTBI-fobia. Y después lo pasamos a la homofobia interiorizada. Quiles del Castillo en el año 2003 hablaba de dos tipos de homofobia interiorizada. La manifiesta, que serían aquellas actitudes hostiles del individuo hacia la homosexualidad, tanto propia como los demás, ¿vale? O la sutil, que es la actitud negativa de las personas hacia los valores y costumbres de los homosexuales. Me gusta la pluma, no soy una mujer, me van a agredir por ser gay. Y esta, que hablábamos antes, que era mucho más difícil de detectar. Bien. Claro, vamos a hablar al final, la LGTBI-fobia, esta LGTBI-fobia interiorizada, fruto del trauma, ¿vale? Del trauma vivido durante la etapa escolar en aquellas personas que han sufrido bullying LGTBI-fóbico. Mirad, siempre se ha considerado trauma aquello que un suceso estresor único, ¿no? Altamente impactante, ¿no? Eh, pero cada vez se recoge más que esto puede deberse no solamente a un suceso, a un acontecimiento único, sino que puede ser varios eventos estresantes de menor magnitud que se pueden dilatar en el tiempo y que pueden estar incluso de forma encubierta y que pueden provocar consecuencias similares a un único hecho traumático per se, ¿vale? En esta línea hablaríamos del trastorno de estrés postraumático complejo para hacer referencia a ese conjunto de síntomas derivados de ese evento traumático que no ha sido único, sino que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que se ha hecho crónico, ¿vale? Esto lo podemos ver claramente en las personas que han sufrido el estigma, la discriminación, el bullying, por ejemplo, en la etapa escolar, o varios tipos de discriminación, no solamente en el aula, sino constantemente, ¿no? Al final, en consulta vamos a ver mucha población o alguna población LGTBI adulta que tiene esta sintomatología parecida al trastorno de estrés postraumático. Y unido a este término, unido a esta etiqueta diagnóstica, hay otros dos términos importantes de los que me gustaría hablar. Uno es el concepto de ansiedad minoritaria, ¿no? Que es la ansiedad que viven determinados colectivos minoritarios, entre ellos puede estar el colectivo LGTBI, pero muchos más colectivos, como puede ser colectivo inmigrante o de personas de raza negra, ¿no? Es decir, determinados colectivos que sean minoritarios en determinadas poblaciones y que se acuña ese término de ansiedad minoritaria, que es ese estrés, esa ansiedad por pertenecer a un colectivo que está en continua discriminación, en continuo estigma, que se les puede aplicar a ellos una continua violencia en todos los diferentes niveles de los que hemos hablado. Entonces, este colectivo tiene que estar en continuo estado de alerta. Y al estar en continuo estado de alerta, pues parece ser que los niveles basales de ansiedad son más elevados que en el resto de la población. Ese sería el concepto de ansiedad minoritaria. Y otro concepto importante que se aplicaría también al colectivo LGTBI que ha vivido el estigma, la discriminación, el trauma, ¿no? Este trauma del que hablábamos, que es el concepto de indefensión aprendida, ¿no? Que es, aprendo que voy a estar viviendo continuamente la agresión, el estigma, la discriminación y además por algo
que no voy a poder cambiar, que es algo que forma parte de mi identidad, ¿no? Que es la orientación afectivo-sexual. Entonces, como mi orientación no voy a poder cambiarla, como mi forma de comportarme, de gesticular, de hablar, es decir, mi pluma, en cierto modo, no voy a poder, va a formar parte de mí siempre, pues siempre van a estar metiéndose conmigo, ¿no? Por lo tanto, me relajo, no me defiendo, no me enfrento a los estímulos estresores. Claro. Algunos de los pacientes te dicen, es que claro, con la pluma que tengo, ¿cómo no se van a meter conmigo? ¿No? Pues es normal que se metan conmigo, ¿no? Y voy a tener que vivir con ello. Vamos a ver, no sé si estáis escribiendo en el chat, os animo a que podáis participar. ¿Vale? Quería ver que no tenía ninguna referencia de hora. ¿Vale? Perfecto, vamos bien. ¿Estáis participando? Bueno, vamos a continuar entonces. Claro, y yo os preguntaría, me llega un paciente a consulta y ¿cómo puedo medir yo qué grado de LGTBI-fobia tiene mi paciente, si tiene LGTBI-fobia, en qué punto está de quitarse toda esa carga negativa en la etiqueta que decía, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber todo esto? Pues bien, no hay en la actualidad escalas para medir expresamente, ¿no? Específicamente la LGTBI-fobia interiorizada, ¿no? Las escalas que podemos encontrar, que podéis ver, se encargan de medir la homofobia en general, ¿no? Pero claro, no nos terminan de valer mucho, ¿no? Para este trabajo que queremos nosotros. O sea, en parte sí, porque si yo tengo homofobia, si yo soy homosexual y tengo homofobia hacia los demás, pues también la tendré hacia mí, ¿no? Pero no se me terminan de adecuar para este trabajo que queremos hacer, ¿no? Algunas de ellas, de estas escalas que sirven para medir la homofobia, serían, por ejemplo, la escala de homofobia. Ya, estas que encontramos no son ni españolas ni actuales. Esta es del año 1999, es un autorregistro, tiene 25 ítems. Alguno de ellos es, por ejemplo, la homosexualidad es aceptable para mí, sería ese ítem. Y luego está el test de asociación implícita, el IAT, del año 2001 de Alemania, y bueno, pues tienen ítems como los gays y las lesbianas no deberían convivir con todas las personas. Yo, por ejemplo, lo que utilizo muchas veces en consulta para ayudarme a ver qué grado de LGTBI-fobia interiorizada puede haber, es una técnica de asociación de palabras. Por ejemplo, le digo a mi paciente que me diga qué palabra se le viene a la cabeza cuando yo digo la palabra gay, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un paciente, tenía unos 50 años, él vino a consulta y su motivo de consulta era saber si era bisexual, pero que él creía que no, ¿no? Estaba con ese escudo de, pero yo creo que no, ¿no? Ha sido uno de los pocos casos que me ha venido con ese motivo de demanda de la etiqueta, ¿no? No suele ser habitual. Él me venía con ese motivo de consulta. ¿Y qué me respondió él o qué palabras se le venían a la cabeza a él cuando decía la palabra gay? Él me dice, a mí me viene a la cabeza la palabra maricón, la palabra sensible, la palabra peligro, la palabra futuro. ¿Vale? Son algunas de las que me acuerdo que me dijo él. Fijaros, él era un guarda forestal que vivía en la Sierra de Madrid. Él a los 18 años ya se fue de su entorno familiar y estuvo siempre aislado. Claro, cuanto más aislamiento, más falta de referentes, ¿no? Y son muy importantes los referentes, ¿no? Lo trabajamos mucho en consulta, poder dar referentes a nuestros pacientes. Pues bien,
¿Por qué dijo la palabra maricón? Pues porque es un término no dirigido a él, pero sí que había oído durante mucho tiempo ahí en su etapa escolar, era algo como muy negativo que había oído siempre. ¿Por qué dijo la palabra sensible? Porque era uno de esos estereotipos, aunque en este caso para él era un estereotipo positivo, que tenía hacia los homosexuales. Eso, sin embargo, a él sí que le gustaba. Él hacía teatro allí en su pueblo de la sierra donde vivía, y ser sensible o tener esa sensibilidad propio de los gays, que él consideraba propio de los gays, pues le parecía algo positivo. Otra de las palabras que dijo era peligro. ¿No? Nos llama mucho la atención. ¿Por qué ha podido decir la palabra peligro? Bueno, puede ser por muchos motivos, ¿no? Luego vimos que él relataba que lo hacen muchos pacientes en consulta, que el dejarse llevar, cosa que les cuesta a nuestros pacientes en ese proceso de aceptación, el dejarse llevar y poder ir viviendo, fantaseando, experimentando su homosexualidad, eh, pues era como, lo relatan algunos de nuestros pacientes, como meterse en el lado oscuro, ¿no? Es que me estoy dejando llevar y me estoy metiendo en el lado oscuro y a ver si luego no voy a saber volver, no voy a tener camino de vuelta, ¿no? O voy a dejar de ser quien soy, ¿no? Es como, claro, como si cambiaran, ¿no? Y esto no supone un cambio, supone una evolución, incorporar cosas nuevas, pero tú no dejas de ser quién eres, porque en un determinado momento pues tengas experiencias homosexuales o vayas aceptando una orientación homosexual, ¿no? Pero algunos de nuestros pacientes lo viven de esta manera y entonces consideraba un peligro poder moverse por el ambiente o poder fantasear, ¿no? Porque es un peligro el no poder volver a mi estado anterior, ¿no? De hecho, tenía un sueño muy recurrente que era que estaba en unos grandes almacenes y entonces, o sea, en un centro comercial, estaba llenísimo de gente, iba de la mano con una figura como materna y al final esto es un símil de voy a perder quién soy, mis referentes, ¿no? Mi vida, mis pilares, ¿no? Mi base, y me voy a perder en este mundo de la homosexualidad, ¿no? Bueno, hay que quitar todos estos miedos, ¿no? Que a veces detectamos en nuestros pacientes. Y la palabra futuro, pues la palabra futuro era muy reveladora, porque al final, trabajando en consulta, él se dio cuenta que es como realmente se veía en un futuro, ¿no? Que él se veía viviendo con otro hombre, en esa casa de la montaña con 8 perros, y realmente se había dado cuenta que venía a consulta para permitirse eso, ¿no? Para poder vivir de esa manera, que es como creía que iba a ser. Bueno, pues fijaros, a lo mejor no tenemos escalas como tal, pero tenemos estas técnicas que nos ayudan a poder ver qué asociación hace a la palabra gay, a la palabra lesbiana. Tenemos que ver, ¿no? Medir la LGTBI-fobia. Entonces, tenemos algunas escalas, como ya hemos hablado, pero que son de homofobia en general, esta técnica de asociación de palabras, y también nos puede servir determinadas cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para detectar esa homofobia interiorizada. Por ejemplo, lo acabamos de comentar, si hay prejuicios y estereotipos, ¿no? Nos va a dejar claro que puede haber homofobia interiorizada. Yo tenía un paciente con una gran serofobia o nosofobia, lo veréis en el experto, aquellas personas que hagáis el experto, que es miedo miedo irracional también, fobia, ¿no? A las infecciones de transmisión sexual, esa es la etiqueta nosofobia, o miedo específicamente al VIH-Sida, que sería la serofobia, ¿no? Esto a veces no lo encontramos, sobre todo en el caso de los hombres gays. Bien, pues en parte a ese paciente le venía porque tenía un prejuicio de que por ser gay, tarde o temprano voy a acabar teniendo el VIH, ¿no? Tenía esa idea, ¿no? De como que si formara
parte inseparable de la identidad gay, ¿no? Si existiera una identidad gay. Entonces, bueno, pues fijaros, ¿no? Lo importante que es trabajar esos estereotipos que al final incluso hay personas del colectivo que les han llevado había una corriente hace unos años, ya están en desuso casi, ¿no? Ahora hay otra que de la del Chemsex, ¿no? Que ya también hablaremos a nivel experto sobre ello, pero estaba la corriente de Bareback, no sé si la habéis escuchado alguna vez, que era personas que iban a fiestas donde sabía que había gente VIH positiva para que se produjera la transmisión y así quitarme la incertidumbre, ¿no? Y esa ansiedad que me producía el pensar en qué momento se va a producir la transmisión, porque claro, como soy persona gay o bisexual, pues al final se va a acabar produciendo en algún momento, ¿no? Fijaros el daño que puede hacer los estereotipos y los prejuicios que tiene la sociedad y que nosotros hemos interiorizado en algún momento. Bueno, también es importante ver hasta qué punto nuestros pacientes tienen plumofobia, ¿no? Como medidor todavía de esa homofobia interiorizada que puede haber. Al final ¿qué es la plumofobia? Pues ese rechazo a no cumplir los roles de género estrictamente, ¿no? En el caso de la mujer, pues a ver si voy a tener unos comportamientos muy masculinos. En el caso del hombre gay, a ver si voy a tener pluma, ¿no? A ver si voy a tener eh, un tono que pueda hacer pensar a los otros que soy gay o que soy un poco femenino, o a ver si voy a gesticular mucho, o ostras, que me he detectado cruzando las piernas, ¿no? Qué mal, voy a ponerme así. Eh, bueno, y a estas personas, a estos pacientes, lo peor que le puede decir a alguien es, si ya te noté, ya te lo había notado que eras gay o que eras lesbiana o que eras bisexual, ¿no? Les cae como un jarro de agua fría, porque es como no quiero que se me note, no quiero que los demás se den cuenta. Evidentemente eso es un medidor todavía de homofobia interiorizada, ¿no? Y se convierten, o nos convertimos, ¿no? Aquellas personas que en algún momento hayamos tenido plumofobia y demás, nos convertimos en policías de nuestra pluma, ¿no? Y monitorizamos todo el rato nuestro cuerpo y a veces incluso podemos actuar de una forma muy impostada. Fijaros qué estrés supone, ¿no? Tener que estar todo el rato controlando tu cuerpo y controlando cómo te comportas. Y al final es como que estás haciendo algo mal, ¿no? Pues yo he tenido muchos pacientes totalmente impostados en sus actitudes, ¿no? Como no legitimizando cualquier comportamiento, ¿no? Y hay que ayudarles a flexibilizar todo esto. No tiene nada de malo el que quieras gesticular como quieras o el tono de voz que tengas, ¿no? Validar todo eso en terapia va a ser muy importante. Bueno, también otra forma de detectar homofobia interiorizada es aquellos pacientes que tienen una idealización de lo que es ser heterosexual, ¿no? Estos pacientes idealizan lo que es ser hetero y, por contra, denigran o devalúan lo que es ser homosexual, ¿no? Y te vienen con este discurso de es que, claro, si yo fuera heterosexual, pues seguramente tendría pareja y seguramente sería feliz y tendría trabajo, y, ¿no? Como si la heterosexualidad fuera garantía de algo, ¿no? Yo a las personas que me estéis escuchando y sois heterosexuales, la heterosexualidad es garantía de algo, es garantía de tener pareja, de tener un buen trabajo, no es garantía de nada, ¿no? Lo que sí que es garantía de algo es aceptarse cada uno tal y como es, ¿no? Tenga cada uno la orientación sexual que tenga. Eso es lo que me va a dar una serie de garantías, ¿no? Bueno, claro, si nuestros pacientes tienen dificultad para utilizar la etiqueta, sea cual sea, ¿no? La de bisexual también, ¿no? Que hay algunos pacientes que en un primer momento no la ven como etiqueta, ¿no? O pansexual, o bueno, o la etiqueta que sea, ¿no? Porque al final para nuestros pacientes va a ser importante, no,
no vamos a trabajar con eso al principio, ni muchísimo menos. Al principio lo importante es que uno sea como sea, experimente lo que experimente y lo viva igual de bien, sea de una manera o de otra, pero luego los pacientes van a ir etiquetándose sin que lo hagamos nosotros. Nosotros no vamos a etiquetar a nadie, ni nos vamos a meter en ese barrizal, sino que luego cada uno se va poniendo la etiqueta, porque al final la etiqueta es una necesidad psicológica que van a tener de pertenecer a un grupo, de no sentirse solos, solas, de ponerle nombre a lo que les ocurre y de visibilidad, ¿no? De hacerse visible, porque al final no hay nada más vulnerable que lo que no se ve, ¿no? Que lo que no es, lo que no se hace visible. Entonces, algunos de ellos van a tener dificultad para utilizar la etiqueta. Y entonces está el discurso este de yo es que no tengo por qué decir que soy gay, o no tengo por qué decir que soy lesbiana, o no tengo por qué decir que soy bisexual. Y es verdad, uno no tiene por qué decir nada, pero tampoco tiene por qué esconderlo, ni crear estrategias para no tener que decir, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Que se utilice la palabra pareja para no tener que hablar del sexo que tiene mi pareja, ¿no? Y no se vea que soy una persona homosexual, o bueno, muchas cosas que se hacen porque a veces no nos damos cuenta que uno utiliza la etiqueta de, no sé, madrileño sin ningún problema, por ejemplo, pero la etiqueta de gay, lesbiana o bisexual, pues a veces no me hace tanta gracia utilizarla con la misma normalidad que puedo utilizar cualquier otra etiqueta. Entonces, esa dificultad en utilizar la etiqueta pues eh, puede haber detrás pues que esa etiqueta no me siento cómodo con ella, y sin embargo con cualquier otra sí que me sentiría cómodo, ¿no? Luego, otra forma de detectar homofobia interiorizada es con anticipaciones catastrofistas, ¿no? Y claro, en muchos pacientes, o sea, el miedo es normal y es comprensible, y hay que ver de dónde viene el miedo de nuestros pacientes, y hay que ver todas las emociones que sienten, etcétera, ¿no? Pero claro, hacer un análisis de realidad y ver que hasta qué punto es, hay una base a ese miedo o a esos pensamientos catastrofistas, o no lo hay, ¿no? Eh, ¿Cuánto puede haber de realidad detrás de eso, ¿no? Yo tenía un paciente, tendría unos 65 años, que un día salió de casa, o sea, por el portal, y el pescadero de la pescadería de enfrente, según él, le miró mal. Y según él, esa mirada, ese mirarle mal era porque pensó el pescadero: ¿dónde va este hombre con casi 70 años, solo, por la noche? Seguramente va a, pues a ligar por ahí en alguna sauna, o me dijo, o abusar de algún niño o algo, ¿no? Fue tal terror, ¿no? O ese pensamiento le produjo tanto malestar que a partir de ahí solo era capaz de salir de casa cuando la pescadería había cerrado, ¿no? Fijaros a veces esos pensamientos, ¿no? Esas distorsiones cognitivas, también fruto del trauma, ¿no? De este trauma del estigma y la discriminación, pues a veces nos condiciona nuestra vida, ¿no? Nos condicionan esos pensamientos, nos condiciona los demás, ¿no? Lo que puedan pensar los demás, y al final vivimos en un espacio muy reducido debido a todo esto, ¿no? Eh, y claro, y a veces los pensamientos catastrofistas se van encadenando unos con otros, ¿no? Yo tenía un paciente que decía: es que mi jefa me va a despedir por ser homosexual. Y entonces me voy a ir al paro, luego voy a dejar de cobrar el paro, no voy a encontrar otro trabajo, no voy a poder pagar la hipoteca, me voy a vivir debajo de un puente, ¿no? Un sinfín de pensamientos negativos catastrofistas, ¿no? Y luego te enteras que su jefa era lesbiana y que en principio no tendría por qué tener ningún problema, ¿no? Con la homosexualidad, ni muchísimo menos. Pero claro, al final
pues es que el miedo es heredado de todo lo vivido anteriormente, ¿no? Bueno, hay que también, otro termómetro de la homofobia interiorizada serían los autoengaños, que son esas cosas que me digo a mí mismo o a mí misma, que nuestros pacientes se dicen a sí mismos, para no tener que hacer cosas que les cuesta mucho hacer. Entonces, como estrategia, tengo estos autoengaños, los más comunes que vemos en nuestros pacientes. No, yo es que no, a mí no soy cariñosa, a mí no tengo nunca ganas de mostrar, no tengo ningún interés o ninguna necesidad de mostrar mi afectividad con mi pareja, ¿no? Claro, pero resulta que por la calle no le tiene ningún momento de afectividad, pero de puertas para adentro estás todo el rato encima, te lo comes a besos, estás todo el rato con miradas cómplices y luego sales de casa y nada de eso, ¿no? O sí, determinadas calles de Chueca y sales de ahí y nada, ¿no? Entonces, claro, es por lo menos no que nuestros pacientes no se digan unos discursos que no son así, que no se digan, no, es que yo no soy cariñoso, no me, no soy cero cariñoso, no. Di que tienes miedo, ojo, que en ciertos ambientes puede ser normal, o di que tienes vergüenza o lo que sea, porque si no detecto bien lo que me ocurre, difícilmente voy a dar pasos en la dirección de vencerlo, de superarlo, de ir para adelante, ¿no? En ese sentido. O también un detector de que hay todavía homofobia interiorizada en nuestros pacientes es ver si tiene todavía dificultades para hacerse visible, ¿no? Yo siempre digo, cuando os he hablado de todos los estadios estos, sí que me gustaría, que no lo he mencionado antes, dejar claro que o sea, que todos los pacientes van a pasar por esos estadios. Algunos lo pasarán más rápido, cada vez más rápido, nuestros pacientes, afortunadamente, otros más lentos, otros se quedarán en alguno de esos estadios. Hay gente que se queda en la lucha contra la homofobia interiorizada o en la negación, y ahí se queda y no avanza, ¿no? O hay estadios que se repiten continuamente. El de manifestación, ¿no? El de salida del armario, pues constantemente estamos los LGTBI saliendo del armario, ¿no? Rompiendo esa presunción de heterosexualidad, pero desde luego no es lo mismo como lo vivimos la primera vez que lo hacemos, que sabemos perfectamente a quién fue, qué tiempo hacía, dónde estábamos, qué dijimos, que cuando ya lo hemos hecho un montón de veces, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy al hilo de lo importante que es. Claro, os quería comentar, ¿cuándo podemos considerar que una persona ha pasado por gran parte ya del proceso de aceptación? ¿Cómo podemos saberlo? ¿O qué es lo que nos daría pistas? Pues mira, si yo, no es que yo lo haga con todos mis pacientes, pero sería una estrategia, ¿no? O una metáfora de cómo podríamos verlo. Si yo le digo, oye, si hubiera un botón y que pudieras apretar y cambiar tu orientación sexual, ¿la cambiarías? ¿Apretarías ese botón para cambiar la orientación sexual? Pues todas aquellas personas que se han aceptado, que han pasado por el proceso y que ya viven en su última etapa, ¿no? Este lío que hablábamos de consolidación y que es una característica más de nuestra persona, pues la respuesta sería que no la apretaríamos, porque me gusta como soy, ¿no? Me acepto tal y como soy, incluido algo tan importante que me ha hecho lo que soy ahora, que es mi orientación sexual. Entonces, no apretaría el botón, estoy bien como estoy. Si contesto que lo apretaría porque la vida sería más fácil, porque así, pues seguramente es porque todavía no ha pasado por partes de este proceso, todavía tiene dificultades ahí y entonces, pues bueno, al final lo que va a hacer, como no hay ningún botón además que pueda apretarlo, lo que te va a hacer es trabajar esas todavía dificultades que existen que me hacen responder que apretaría el botón, ¿vale? Bueno, y entre todas esas dificultades está la de hacerme visible, ¿no? O sea, ¿que por qué me tengo que hacer visible? Pues porque me tengo que acabar tratando como el resto de personas, en pie de igualdad, como si fuera heterosexual. ¿Por qué me voy a tratar de menos por ser homosexual? O sea, que por ser homosexual tengo que callarme algo de dónde he estado el fin de semana
o de qué hago con mi pareja, o de... Yo creo que tengo que vivir en pie de igualdad como si fuera heterosexual, ¿no? No que vengan las rebajas y tratarme de menos, ¿no? Entonces, creo que es importante que la visibilidad, ¿no? El hacerme visible. Eh, y os hablaba antes de las estrategias, ¿no? Esta estrategia de, bueno, pues esquivar el tema. Fijaros lo que nos lleva a esquivar el tema. Cuando yo esquivo el tema con mi familia o esquivo el tema con mis compañeros de trabajo, muchas veces lo que me lleva es a distanciarme de ellos para no, claro, porque mejor no les pregunto sobre su vida, no vaya a ser que ellos me pregunten sobre la mía, ¿no? O no voy a contar esto, no vaya a ser que lo unan a esto otro, tal, y acaben hilando que soy homosexual. Entonces, por eso es tan importante que haya una comunicación, que haya un poder ser tal y como soy en cualquier contexto y con cualquier persona no tener la sensación de que tengo que esconder algo, de que estoy haciendo algo mal, porque eso acaba afectando muchísimo a nuestra autoestima y lo vemos, ¿no? En los pacientes. Entonces, hacerse visible como otros de los objetivos que puede haber en la terapia, quizá a lo mejor con nuestro paciente no lo vamos a conseguir durante nuestras sesiones porque no es el momento, porque tiene que, ¿vale? Pero es importante que en nuestras sesiones veamos que el objetivo final no es vivir a medias, no es llevar una doble vida, no es, sino que el objetivo final es tratarme como si fuera heterosexual. Que a lo mejor no lo consigo durante las sesiones, pero que tenga claro que es ahí hacia donde hay que mirar. Sobre la cantidad de pacientes que a lo mejor no han terminado la terapia conmigo o la han terminado hasta cierto punto con determinados objetivos y luego me escriben y me dicen, fíjate, cuando tú me decías esto, pues luego, gracias a aquellas cosas que me dijiste, que en ese momento las escuché y ya está, me han valido de tanto para tanto después, para todo el proceso que he hecho yo a solas después. Entonces, creo que es importante hacer, ¿no? esa visión de cara a cuál es la meta final, ¿no? A donde tenemos que llegar. Y luego, con el tema de los padres, que como ya he comentado, es todo un tema, ¿no? El tema de los padres y muchas veces el malestar que tienen nuestros pacientes por cómo lo se gestiona, etcétera. Eh, Otra prueba de homofobia interiorizada es la necesidad que tienen nuestros pacientes de compensar, ¿no? De compensar con los padres el disgusto que les he dado por ser LGTBI, ¿no? Y entonces tengo que ser el que más está pendiente de ellos o incluso quedarme a vivir con ellos porque como no tengo pareja, pues ¿para qué me voy a ir yo a otra casa solo? Me quedo con ellos. Bueno, yo entiendo que los padres pues les cuesta y entonces pues me invisibilizo, me invisibilizo de cara a familiares, no voy me invisibilizo de cara a las amistades, no llevo a mi pareja a ningún lado, pasamos las navidades cada uno en un lado diferente, aún estando casados, eh, o, eh, o no va a los eventos familiares, mientras que mi hermano o mi hermana heterosexual sí que lleva a su pareja, ¿no? Al final, lo complicado de esto no solamente es que los padres nos pidan todo esto, sino que nosotros incluso pasemos muchas veces por el aro, ¿no? Y aceptemos por esta necesidad de compensar o esta comprensión que puede ser algo puntual, pero que normalmente lo alargamos mucho en el tiempo, ¿no? Incluso hay familias que se quedan en ese status quo, ¿no? Bueno, pues todo esto son medidores bueno, mi paciente me dice que se acepta y que no hay ningún problema y yo cuando estoy, claro, porque el motivo de consulta de nuestros pacientes muchas veces no es vengo a trabajar la homofobia interiorizada que tengo, ¿no? Normalmente vienen por ansiedad o por estado de ánimo o por una ruptura o por, ¿vale? Pero yo trabajando
vemos que debajo muchas veces de esa ansiedad, que la ansiedad es el síntoma, que está bajo este ánimo es el síntoma, pero hilando con cosas como estas que os he dicho, detectamos que aún hay un proceso no terminado y una homofobia interiorizada debajo de todo esto. Y ya, a ver cómo vamos de tiempo. Ya mal. Simplemente comentaros alguna cosilla más, que es algunas de las principales consecuencias de la LGTBI-fobia. No me voy a poder parar en todo ello, pero me gustaría resaltar sobre todo estas. Nos puede llevar a unos esquemas mentales distorsionados hacia los demás, hacia uno mismo, ¿vale? Y eso, crearnos problemas a la hora de vincularnos. Comentábamos antes, un nivel basal mayor de ansiedad que nos puede llevar a un montón de cosas, ya lo comentaremos cuando coincidamos en otra formación. Bueno, hipervigilancia. Fijaros, en el caso del hombre gay, por ejemplo, hacia otros hombres, ¿no? Tener una hipervigilancia, una actitud defensiva, o incluso evitación. ¿Por qué? Porque los hombres, si yo he vivido bullying homofóbico por parte de otros hombres, me llevan a una reexperimentación del trauma, ¿no? Esto lo detectamos. A veces a ese mayor nivel de ansiedad, querer regularlo con cómo, por ejemplo, se busca regular. Pues, por ejemplo, la mujer lesbiana y bisexual, pues a través del consumo de alcohol, lo vemos en ocasiones. También vemos pacientes, mujeres con conducta autolesiva, ¿vale? Como forma de regulación emocional, sobre todo cortes en los antebrazos. Investigando sobre esto, porque a mí me llegan muchos pacientes, mujeres con cortes en los antebrazos, leí que era un factor de riesgo ser mujer lesbiana o bisexual para la conducta autolesiva, ¿no? Fijaros. O, por ejemplo, la vigorexia en el caso del hombre gay, o problemas alimentarios en el caso de la mujer lesbiana, o conducta compulsiva respecto al sexo en el hombre, en el hombre el hombre gay. Aquí he puesto adicional sexo, pero no me gusta nada ese término, es que lo había cogido de un estudio, pero en verdad a mí me gusta hablar de eso, ¿no? de una relación de amor-odio a veces que vemos en el hombre gay respecto a su sexualidad, o conducta compulsiva respecto al sexo. Al final lo problemático no es tener muchas relaciones sexuales, sino cómo las viva o la instrumentalización que se haga de esas relaciones sexuales. Dificultad para regular la ira, conductas autodestructivas, consumo de sustancias, alteración en la autopercepción, distorsiones cognitivas y falta de asertividad y la dificultad para confiar e intimar. Pues esas serían las principales consecuencias que detectamos de la LGTBI-fobia y que a veces vamos a tener que trabajar en consulta. Pues bien, hasta aquí quería llegar con la sesión clínica. Vamos a ver, voy a ver si hay alguna cosa que hayáis querido comentar en el chat. Uy, a ver. Marina dice, a ver, algo había antes. No. Vale, Marina dice, cuando se hace referencia al adolescente LGB se deja fuera la transexualidad, suena algo excluyente. Vale, a ver, hay cosas de las que he hablado, de las que también se podría incluir a lo trans, ¿no? O a lo no binario, etcétera, ¿no? Y hay algunas cosas de las que he hablado que son más específicas relacionadas con la orientación afectivo-sexual, ¿vale? Podemos encontrar de cosas que también se habla de lo trans, o hay cosas, igual que hay cosas específicas de lo trans, relacionadas con la identidad de género, ¿vale? Hay cosas que son más específicas de la orientación afectivo-sexual. Y luego hay muchas zonas comunes entre ambas. Lo digo porque no sé exactamente en cuál de todas estas
No sé si se ha perdido mi mensaje anterior, preguntabas cuándo. Sí, no, ha llegado Marina, ¿vale? Eh, hablar de la homofobia interiorizada, dejando de lado la transexualidad, de seguir manteniendo interiorizada la homofobia, ¿no? No sé exactamente a qué te refieres, es decir, cuando habla de homofobia interiorizada, se habla, a ver, he hablado muchas veces, aunque apareciera escrito homofobia, en algunos casos he hablado constantemente de la LGTBI-fobia interiorizada, ¿vale? Lo que pasa es que, como en muchos manuales y estudios se habla de homofobia interiorizada, pues por eso a veces aparecía con esa terminología, aunque yo, cuando estaba hablando sobre ello, hablaba de la LGTBI-fobia interiorizada, aunque luego hablaba de casos, cuando hablaba de casos de la orientación afectivo-sexual. Vale, vamos a seguir después de eso. A ver, Adrián dice, si pudiéramos identificar un parámetro de edad, ¿cuál sería para que el usuario identificara su preferencia sexual? Pues es que ya lo hemos comentado antes, los primeros deseos, las primeras fantasías, las primeras atracciones aparecen para todo el mundo más o menos en la misma época, ¿no? En la preadolescencia. Lo que pasa es que a veces, lo que pasa es que la sexualidad humana puede ir fluctuando a lo largo de la vida del individuo y entonces a veces aparecer deseos bisexuales o homosexuales más tarde, porque fluctúa la sexualidad en el individuo, o a veces es porque hay unos procesos de negación y de homofobia, LGTBI-fobia interiorizada que hacen que aparezca esa conciencia del deseo más tarde. No hay una edad fijada de cuándo puede aparecer, porque puede aparecer más tarde, o bien por negación, o bien porque ha habido una fluctuación del deseo. Elvira dice, me tocó atender a un adolescente, 14 años, que como comentas, tiene el sentimiento de ser diferente y no sentirse a gusto en su cuerpo de mujer. Y habla de desear cambiar de sexo. Vamos a utilizar la palabra reasignación, ¿vale? No cambio de sexo, sino reasignación de género, porque las personas trans no están cambiando su sexo, están volviendo a asignar, están reasignando un sexo que se etiquetó teniendo en cuenta, al nacer, teniendo en cuenta solamente las características físicas biológicas, ¿vale? Entonces, mencionabas que no se sentía mujer y por lo tanto quería hacer un proceso de reasignación. Me parece que hablar de cambio de sexo a esa edad debe ser tratado con cautela, pues primero debe ir experimentando las demás etapas de cambio. Me interesa mucho su comentario, gracias. Bueno, eh, claro que una persona con 14 años ya sabe con qué se identifica, lo tiene claro, ¿no? No hay que cuestionar, ¿no? A la persona. Ya se habrá cuestionado él o ella bastante, ya la habrá cuestionado todo el mundo suficiente como para que le siga cuestionando, ¿no? La gente. Entonces, lo que hay que hacer es que primero, no educar en unos roles de género estrictos, que cada persona vaya desarrollando su personalidad, que vaya pues eso, desarrollando sus gustos, su personalidad, sin estar encorsetado por los roles de género, ¿no? Por lo que supone que es una mujer de verdad, un hombre de verdad y que además veamos además el género y el sexo y la identidad como un continuo, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿vale? Y entonces respetar si además esa persona no solamente quiere transgredir los roles de género, sino que además quiere pues, comenzar un proceso de hormonación o no, o quiere empezar un proceso de operaciones o no, ¿no? O simplemente quiere que se le identifique y ya está, ¿no? O poder ser flexible en vestimenta o ser flexible en actitud, en comportamiento,
¿vale? Y respetar toda esa diversidad que hay, ¿no? Y no seguir cuestionando a la gente, sino que la gente pueda realizar el proceso. Porque además, claro, para pedir cautela, eh, es como que esto es un tema tabú, el que haya esta diversidad, ¿no? Por eso parece que se pide cautela y como si luego la gente estas decisiones o estas experiencias vitales las tomaran a la ligera, ¿no? Como si no hubiera, como si una persona con 14 años ya no tuviera un criterio, se diera cuenta de realmente de lo que le esté pasando y que tengamos que no hay que tener cautela, todo lo contrario, hay que ayudar lo antes posible para que lo antes posible pueda vivir acorde con esa identidad que siente, ¿no? Vale. Dice María Isabel que la heterosexualidad no es garantía de nada. Sí, la verdad es que no, ¿no? La heterosexualidad no es garantía de nada. Eh, Otro comentario. ¿Los estadios están ordenados de una manera jerárquica o pasa como las etapas del duelo de Ross, que pueden ir en un orden indeterminado? Por ejemplo, ¿puede haber consolidado y después poder negarlo? Mm, Ese ejemplo que me pones lo veo bastante complicado. Eh, Algunas etapas pueden ir a lo mejor un poco superpuestas, ¿vale? Pero más o menos sí que siguen esta línea, ¿no? que hemos marcado. ¿Cómo se puede ayudar en la compensación con los padres? Compensación será conversación, ¿no? Me parece. ¿Utilizas alguna técnica concreta o algún tipo de terapia concreta? Bueno, pues un poco en la línea de lo que hemos comentado. No, no tener una anticipación catastrofista sobre lo que va a ocurrir, no querer estar ensayando continuamente qué me van a decir y todo el repertorio de respuestas que me pueden dar, porque es que eso no tendría fin nunca, ¿no? Entonces, simplemente pensarlo una vez, pensarlo dos y llevarlo a cabo, ¿no? Porque es que por mucho te lo quieras preparar, al final va a ser totalmente diferente de lo que tenías en la mente. Si te cuesta, a lo mejor poder, si ven que va pasando las semanas, los meses, y no lo acabas haciendo, pues algo que te sirva de disparador. Voy a mandarle un mensaje de WhatsApp diciéndole que tengo algo importante que decirles y así la próxima vez que los vea, pues van a ser ellos los que me digan, ¿no tenías algo importante que decirme? ¿No? Y así no animarme a hacerlo, ¿no? Contar con el apoyo de otra persona por si la respuesta es negativa. Pasar ya por parte del proceso uno antes de hablarlo con los padres, sobre todo si pienso que la reacción puede ser negativa, porque eh, si la respuesta es negativa, me empiezan a hacer preguntas, a hacerme dudar, yo me muestro dubitativo, digo, mi padre o mi madre empieza a llorar y a hacerme chantaje emocional, y yo digo que, vale, voy a intentar cambiar, ya estoy liándome y metiéndome en un berenjenal, ¿no? En algo que no me va a ayudar. Entonces, hay que tener cierto proceso ya elaborado y cierto apoyo por si estas cosas ocurren, ¿no? Aunque bueno, hay de todo tipo de familias y la casuística es muy grande, ¿no? Pero yo sí que diría estas cosas. Y luego, si yo me alejo porque noto hostilidad de parte de ellos y demás, hay que dejar claro siempre a sus padres que si yo me alejo no es por ser homosexual, sino por la homofobia que están demostrando. Es decir, es importante ser justos y dejar la pelota en el tejado que corresponde, que es en el de ellos. Son ellos los que tienen que dar pasos, ¿no? Al cambio y no me alejo porque me haya echado novia que me haya hecho alejarme de ellos, sino porque noto hostilidad por parte de ellos. Eh, en Gracia dice, para mí es un tema muy difícil para manejar por la cultura, pero es muy interesante para mí como profesional poder manejar a este grupo de personas. Perfecto, ¿no? Me alegro de que os animéis a dar pasos, ¿no? A trabajar en todo ello. Y bueno, si hacéis el experto, perfecto, allí estaremos y allí nos encontraremos para seguir avanzando y desarrollando más todas estas ideas. Eh, Narda dice, ¿ha tenido casos que ha derivado a la depresión o conducta suicida?
Fijaros, según los estudios, la sintomatología depresiva en la población LGTBI, en cierta población LGTBI, se ve desde los 10 años y va empeorando durante la adolescencia. Según un estudio del Reino Unido, las tasas de depresión a los 18 años son el doble que en la población heterosexual. Y según un estudio que hizo la Federación Estatal de Gays y Lesbianas en España en el año 2013, casi la mitad de los adolescentes LGTBI que habían sufrido bullying homofóbico habían tenido ideación suicida. O sea que imaginaros qué grave problema para la salud mental de la población LGTBI es el estigma, la discriminación, la LGTBI-fobia. Las personas del grupo LGB permanecen en el estadio de 2, por más que les hagas entender su orientación sexual. Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que no se queden en esa negación, sino que consigamos que avancen. Supongo que dices en la cultura a la que tú perteneces, ¿no? Que se da más esto, me imagino que te estás refiriendo. ¿Crees interesante realizar algún tipo de terapia sistémica con la familia? Claro, sería súper interesante. No siempre conseguimos que los padres vengan, ¿no? Es bastante complicado en muchos casos. Lo que no me gusta es que la revelación se dé en la consulta, porque creo que es algo muy privado que cada una familia lo tiene que vivir en su contexto, aunque luego nos traigan cosas a terapia. Adrián, ¿qué sucede con las personas que han sufrido abuso sexual infantil y en consecuencia adquieren una preferencia sexual diferente? Bueno, primero habría que ver si esto es un mito o no es un mito y a ver cuánto hay de causa-efecto en aquello que tú estás diciendo, ¿no? Porque esto es como uno de los grandes fantasmas que hay ahí, ¿no? Bueno, pues al final, ¿alguien se preocuparía si una persona se ha hecho supuestamente heterosexual por un abuso sexual infantil? No, eso no, para nosotros seguramente, para la gente no sería problemático. Lo problemático es si se hace homosexual, ¿no? Pues al final lo importante es que sea lo que sea cada persona en cada momento, por la causística que sea, lo viva bien, ¿no? De una forma sana y de una forma bien, ¿no? Con aceptación. Eh, Narda, Narda dice, ¿se puede hablar de un duelo a reasignar su sexo? Eh, no tanto las personas trans, el duelo a veces lo viven los padres y las madres, ¿no? Que lo viven como una pérdida de su hijo o de su hija, aunque muchas veces lo que hay que trabajar es que no hay una pérdida, ¿no? Que es la misma persona con las mismas vivencias, la misma mentalidad, la misma personalidad, ¿no? Pero lo que pasa es que bajo una identidad respecto a su identidad de género u otra, ¿no? Pero no hay, o sea, hay ese sentimiento a veces en los padres y en los familiares y en alguna persona en el entorno, lo que hay que trabajar es que realmente, bueno, pues no hay un cambio ahí. Bueno, yo creo que ya están ahí las preguntas, estamos justo en time, ¿no? En tiempo. Espero que os haya servido, que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayamos pasado un buen rato juntos y juntas. Y nada, para cualquier cosa os voy a dejar tanto mi correo electrónico, por si queréis hacer alguna consulta, como la web del gabinete, ¿no? De tuyos psicólogos, por si queréis alguna formación, aunque bueno, ya sabéis que está el experto, o por si queréis alguna supervisión o lo que queráis, lo que necesitéis, ¿vale? El correo electrónico es pablo.lopez@tuyopsicólogos.com y el teléfono, no, digo, el teléfono no, con el correo creo que es suficiente. La web es tuyosPsicólogosLGTB.com, ¿vale? Ahí tenéis los datos de contacto, pablo.lopez@tuyosPsicólogos.com y la web www.tuyosPsicólogos
lgtb.com. Bueno, un beso, muchas gracias y nos vemos en otra. Un saludo. ¿Quieres estar al día